Los anuncios importantes en esta materia y por eso mismo hemos invitado al secretario de Energía, Fernando Canales, para que nos hable precisamente de esta semana y algunos de los datos fundamentales de los logros en materia energética. Fernando. Gracias, Rubén. Pues muy buenos días, señoras, señores representantes de los medios de información. Efectivamente, esta semana, dentro de la estrategia de trabajo del presidente Fox, estará dedicada esencialmente a temas de la energía. De lunes a sábado, con excepción del jueves, habrá un programa muy intenso de actividades en los que el presidente Fox y algunos de los integrantes de su equipo que habremos de acompañarlo visitaremos los estados de Sonora, Veracruz, Tamaulipas y Oaxaca, con el propósito de poner formalmente en servicio algunas de las expansiones que en el sector hemos realizado producto de las inversiones, producto de la decisión estratégica de incrementar la producción con el objeto de garantizar el abasto. Más allá de la puesta en servicio de estos equipos, de estos fierros, de estas nuevas unidades productivas, yo quería brevemente con ustedes compartir la estrategia que en la administración del presidente Fox ha habido y habrá hasta el final del mandato constitucional, con el propósito de compartir con la opinión pública nuestro programa energético, que se sintetiza esencialmente en 5 puntos. El primero, asegurar el abasto, que no falte la energía en ningún punto del territorio nacional, para los hogares de las familias mexicanas, para las fábricas que producen los bienes y servicios que necesitan los mercados nacionales y los que abastecemos en el exterior, para el funcionamiento de las instituciones de servicio, las escuelas, el gobierno, las oficinas públicas y privadas, que no falte pues el abasto. Que el nivel de precios sea competitivo. Tenemos una enorme cantidad de recursos, pero a la vez somos un país inmerso en la economía globalizada y dentro de una economía de mercado con un sentido social. Los precios de los productos energéticos tienen que tener un referente internacional y al mismo tiempo la posibilidad de ser adquiridos por los consumidores nacionales. El tercer objetivo es la seguridad. Por naturaleza, la actividad energética es una de las industrias de alto riesgo. De ahí que buena parte de las inversiones y del sentido de la administración de estos recursos sea para preservar la seguridad, en primer término, de las personas que trabajamos en el sector de la energía. Por el impacto que tiene en el entorno, también es prioridad de la administración que se desarrolle la actividad energética con los conceptos del desarrollo sustentable, preservar la ecología. El cuarto es la eficiencia operativa. Tenemos esencialmente 3 empresas: Pemex en el sector de hidrocarburos, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro en el sector eléctrico, que el propósito y el objetivo, y hay logros importantes que brevemente habré de reseñar, funcionen con eficacia. Y el quinto es mantener una interacción por parte del Ejecutivo, representada por su servidor como secretario de Energía, con el Congreso de la Unión. El marco jurídico dentro del cual se desenvuelve la actividad energética requiere ser actualizado al siglo XXI, a las necesidades del México de nuestra época. Y ahí que parte de la tarea que en esta materia estemos realizando y hay logros importantes que brevemente voy a reseñar, sean en torno a la actualización y modernización de nuestro marco constitucional y legal en torno al tema de la energía. Veamos algunos logros. En primer término, en materia eléctrica. En esta administración se han instalado 31 nuevas centrales de generación de energía, significando el incremento de la producción de energía eléctrica en 10,000 megawatts. 10,000 megawatts significan el consumo de un país como Chile, o la mitad del consumo de Venezuela.
en estos 5 años y meses ha sido el crecimiento de nuestro país en materia de generación eléctrica, para dar un total de la capacidad instalada de 46.500 megas. Es de destacarse dentro de este crecimiento que se le ha dado énfasis y se ha retomado la inversión en la fuente hidráulica como una de las prioritarias, habida cuenta de la limpieza y de la utilización al máximo de los recursos hidráulicos que tenemos en nuestro país. El incremento que se tiene en materia hidráulica, después de 10 años atrás de la administración del presidente Fox, donde no se invertía en expansiones en esta materia, está representada esencialmente por el incremento en la presa del Chicoacén de 900 megawatts, con inversión de turbinas adicionales, por la construcción en proceso próxima a ser terminada de la presa del Cajón en el estado de Nayarit, que significará un incremento en la capacidad instalada de 750 megawatts, y el próximo inicio de la construcción en el estado de Nayarit, también limítrofe con Jalisco, de la presa de la Yesca, para incrementar igualmente la capacidad de producción en 750 megas. Y de resolverse los problemas jurídicos en torno a la presa de La Parota, habrá de iniciarse también, que es la intención en esta administración, la construcción de esa presa con una capacidad de generación de 900 megawatts. Es de destacarse, además de esta fuente renovable y limpia, que por primera vez en la historia de nuestro país se invierte formalmente y a través de las tecnologías más modernas en el aprovechamiento de la fuente eólica como capacidad generadora adicional de energía eléctrica en el estado de Oaxaca, en La Venta, para lo cual se están instalando las líneas de transmisión para darle salida a esa generación adicional de energía eléctrica en nuestro país. El servicio de energía eléctrica no se limita a la producción de los megawatts requeridos, hay que transportarlos a los centros de consumo. En ese sentido, se han incrementado las líneas de transmisión en 9.800 kilómetros, que significa un crecimiento del 26.7% comparados con los que existían en el año 2000. La capacidad de transmisión, pues, se ha incrementado en esa proporción para dar un total de 46.628 kilómetros de vías, los cables de las líneas que transmiten la energía eléctrica para llevarla a todo el territorio nacional, llegando a tener una cobertura del 96% de la población mexicana. Nos quedan todavía, y estamos trabajando con intensidad, centros aislados. Hay un programa muy intenso administrado por Xóchitl Gálvez, vamos por la dependencia que ella maneja, porque es el área aislada de nuestro país donde todavía no llega, pero es de destacarse que el 96% de los mexicanos disponemos del fluido eléctrico en nuestros hogares, en nuestros centros de trabajo. No se limita la concepción que se tiene en esta administración en el sector energético a estos aspectos cuantitativos del producto energético, en este caso la energía eléctrica, sino que también nos preocupamos por tener personal altamente capacitado. Hay 11 campus de la Universidad Tecnológica especializada en la Comisión Federal de Electricidad, donde se preparan jóvenes y no tan jóvenes, hombres y mujeres que trabajan para la Comisión Federal de Electricidad a nivel de licenciaturas en ingeniería, en las distintas especialidades que el sector eléctrico requiere. 11 centros de capacitación a este nivel, incluyendo maestrías. Hay más de 5,000 estudiantes, algunos de ellos ya egresados, con su título universitario, con los convenios que tiene la Comisión Federal de Electricidad para aprovechar esa capacidad instalada en nuestros planteles educativos y a través de los procedimientos modernos de educación virtual,
preparar a nuestros jóvenes en 11 campus que existen en 11 ciudades de la República. Y nos preocupamos también por la atención al público. La Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro tienen el servicio al cliente como una de sus prioridades en sus actividades cotidianas de trabajo. La atención personalizada a los más de 23 millones de contratantes del servicio del fluido eléctrico. En esta administración, además, se han puesto, y estamos en proceso de terminarlo, nuevos servicios aprovechando la infraestructura eléctrica existente. En particular el denominado PLC, el Power Line Communication por sus siglas en inglés, que es la capacidad de transmitir telefonía e internet a través de la red de distribución eléctrica, que es factible, pues, a través de esta red, llegar a los poco más de 22 millones de usuarios de los servicios de energía eléctrica, así como la instalación de fibra óptica. Tenemos un programa para construir 6.187 kilómetros durante este año 2006 y se dejarán las bases para que en el 2007 se construyan 17.846 kilómetros adicionales para transmitir a través de esta carretera de fibra óptica, utilizando la infraestructura que ya existe en la red de distribución del fluido eléctrico. En materia de hidrocarburos, nuestra empresa Pemex, algunos de los datos. El 8% del Producto Interno Bruto está conformado por la energía que generamos los mexicanos, tanto la eléctrica como los hidrocarburos. Pemex es la principal empresa propiedad de los mexicanos. Tan solo su presencia en los mercados internacionales de uno de los, el más importante exportador de nuestro país, importador importante también para complementar los productos que fabrica, significa una contribución, su actividad internacional de comercio exterior a la balanza de pagos de 22.321 millones de dólares el año pasado, como saldo superavitario de las exportaciones una vez deducidas las importaciones. Pemex es el principal contribuyente fiscal de nuestro país. El año pasado, el 37% de la capacidad total, de la captación total de impuestos, fue aportada por Pemex. En números absolutos, los impuestos que pagó Pemex a través del régimen fiscal fue de 578,000 millones de pesos. El 62% de la facturación total, de las ventas totales de Pemex, las aporta nuestra empresa al fisco, para que el fisco lo redistribuya, financiando los distintos programas de nuestro presupuesto de egresos de la Federación, de salud, de educación, de comunicaciones, de seguridad, de comunicación, etcétera, son financiados en estos porcentajes por recursos procedentes de los hidrocarburos. De manera que quien tenga dudas de cuál es la utilización de los recursos de Pemex, de los recursos producto de la actividad energética de nuestro país, ahí está el presupuesto de egresos de la Federación. Efectivamente, no todo va a gasto de inversión, no todo queda representado por estructuras, por carreteras, por fierros, queda representado también por la educación, por el conocimiento que gracias a esta aportación fiscal puede financiar buena parte de nuestra actividad educativa. Está representada por la salud, la calidad de vida que tenemos y a la que aspiramos todos los mexicanos. Este es, pues, el destino del recurso petrolero convertido en recurso fiscal. Veamos algunos datos de lo que se ha logrado en esta administración en materia de hidrocarburos. La producción el año pasado, en promedio, fue de 3.81 millones de barriles diarios de crudo, incluyendo los líquidos del gas. 5.062 millones, 5.06 BCFs de gas natural.
y me voy a concentrar esencialmente en estos dos hidrocarburos. Hay muchos más, pero estos, el petróleo crudo y el gas natural, como ustedes lo saben, son los productos esenciales de nuestro sector petrolero, nuestro sector de hidrocarburos. Uno de los logros muy importantes es la tasa de reposición de reservas. Extraemos el crudo y hasta el año 2001 el 14% de cada 100, 14 barriles de cada 100 eran añadidas a las reservas. Gracias a las cuantiosas inversiones, a la dedicación de nuestros técnicos en esta materia de exploración y perforación primaria, hemos logrado incrementar la tasa de reposición de reservas al 59% en el 2005. Ahora, de cada 100 barriles de petróleo que se extraen, 59 son añadidos a la reserva. El objetivo de Pemex, como de cualquier industria, de cualquier empresa en esta materia, es tener una tasa de reposición del 100%. De continuar en los siguientes años con el ritmo de inversión que hemos tenido en los últimos, habremos de lograr la tasa de reposición de reservas hacia el 2010-2011. La inversión tan solo en exploración en la administración del presidente Fox del 2001 al 2006 ha sido de 12.8 miles de millones de pesos, que significa un incremento del 93%, casi el doble, del periodo 95-2001, donde el monto de inversión en exploración era de 6.6 miles de millones de pesos. Es cierto, y se ha comentado mucho en los medios informativos a propósito de este tema de las reservas, que el pozo, por mucho, más importante que tenemos, la región productora de Cantarell, está iniciando su agotamiento. Es un dato real. La vida de cualquier yacimiento petrolero, una vez que se empieza a explotar, después de haberlo explorado y habiendo realizado las perforaciones iniciales, tiene un crecimiento, llega a un pico de producción e inicia su declive. Pero ante esta circunstancia, y no únicamente por Cantarell, por el inicio del declive de la producción de Cantarell, sino por la estrategia a la que hacía referencia, deteniendo una de las prioridades de Pemex, el incremento de la tasa de reposición de reservas, es que la actividad exploratoria se ha extendido a otras regiones de nuestro país, principalmente a los campos denominados de Chicontepec, que están en la zona norte de Veracruz y sur de Tamaulipas en tierra, y en las zonas marítimas contiguas en el Golfo de Campeche a Cantarell, particularmente la denominada Maló-Zap, así como algunas en las costas veracruzanas, en particular en la zona denominada de Lancahuasa, dentro de la cual existe un pozo denominado Noxal, que será visitado en esta semana por el presidente Fox, que es de aguas profundas. Quiero enfatizar en este tema. Por la riqueza de nuestro subsuelo, el petróleo que necesitábamos para abastecer el mercado nacional y los compromisos de exportación que tenemos y que históricamente hemos tenido, la producción era suficiente explotando los recursos en tierra y en aguas someras, en aguas poco profundas. Con el incremento de la demanda en nuestro país, con el desarrollo económico que hemos experimentado, con la demanda de productos energéticos en el mundo, particularmente de hidrocarburos, y con el nivel atractivo de precios que estos tienen, hemos iniciado la perforación de pozos en aguas profundas. Es una experiencia que no tenía México. Es una tecnología y prácticas operativas que es necesario desarrollar en nuestro país. No es lo mismo, ustedes habrán visitado algunas de las torres de perforación, de producción en el mar, hacerlo a profundidades de 80, 100, 200, 300 metros. Este pozo, que será visitado por el presidente Fox, el Noxal,
tiene un tirante de agua de 950 metros y una vez llegado al lecho del mar, se perfora hacia el interior de la tierra a profundidades superiores de los 3.000 metros. Pretendemos llegar hasta los 4.000 metros. Esto es un avance muy importante, porque en la medida que Pemex, nuestra empresa, vaya desarrollando experiencia, dominando esta tecnología, se abren oportunidades de incrementar nuestras reservas y, en consecuencia, nuestro volumen de producción para la denominada seguridad energética, tanto en el abasto nacional como con la contribución de este producto a nuestros clientes que tenemos en otros países de la tierra. En gas, el incremento de producción, tanto en gas asociado como no asociado, nos ha permitido tener un nivel de producción en enero de 5.06 BCFs diarios, 5.000 millones de pies cúbicos diarios de producción, que son incrementos importantes. Existen programas, proyectos que habrán de hacerse realidad en el saldo de esta administración para incrementar la producción en la cuenca de Burgos. Ustedes saben que en la cuenca de Burgos estamos trabajando con el sistema de los contratos de servicios múltiples. Estamos en las últimas tareas de preparación de la documentación técnica y legal para lanzar a licitación dentro de la cuenca de Burgos nuevos campos e incrementar la producción del gas seco que en esta región de nuestro país, en los estados del noreste, existen, así como la producción de gas asociado al petróleo crudo que tenemos en los pozos mar adentro, con el propósito de incrementar nuestra producción. Es un energético el gas natural, de que hoy por hoy no somos autosuficientes. Ustedes saben que estamos importando de los Estados Unidos de Norteamérica, que no es el proveedor óptimo, habida cuenta de que los Estados Unidos a su vez son un país importador, de que por las condiciones económicas de los Estados Unidos de Norteamérica, el esquema de precios que prevalece en ese país es de los más altos del mundo. De ahí que, mientras no logremos la autosuficiencia, que con las tareas brevemente descritas estamos empeñados y que lo lograremos en algunos años, habremos de importar gas natural en forma licuada de otras procedencias. Se han otorgado los permisos y están en proceso de construcción en 3 lugares. Uno, en Altamira. En esta administración habrá de iniciarse la producción de la regasificación. Otro en el Golfo de México, en Altamira. Otro en el Océano Pacífico, en Ensenada, Baja California, donde en el 2007, hacia el primer trimestre del 2008, habrá de iniciarse la producción igualmente de la regasificación del gas natural licuado, y próximamente en Manzanillo habremos de lanzar la licitación para el mismo propósito, la construcción de una planta de regasificación y el abasto de gas natural licuado. Tiene importancia esta innovación en el sector energético de nuestro país que se ha dado en esta administración por el concepto de diversificar nuestras fuentes de abasto de gas natural licuado, de gas natural de los Estados Unidos como único proveedor histórico a otras fuentes, a la planta regasificadora de Altamira llegará gas procedente de África, de Nigeria y de Nigeria esencialmente. A Ensenada llegará gas procedente de Rusia y de Indonesia. Y de Manzanillo está por lanzarse la licitación, pero tenemos manifestación de interés de varias fuentes, particularmente Bolivia y Perú, donde estuvimos recientemente los directivos del CFE, de Pemex y de la Secretaría de Energía. Hemos construido además ductos, el petróleo crudo, los petrolíferos, el gas, es necesario transportarlo
11.316 kilómetros de ductos solamente para transportar gas. Es la red con la que cuenta nuestro país. El 20% de estos son privados. Estamos innovando en otro aspecto muy importante, en la construcción, aprovechando cavernas naturales para almacenar gas natural. Están en proceso 2 permisos solicitados a la CRE, es la autoridad competente para otorgarlos por parte de empresarios privados, para establecer en cavernas existentes en el sureste, en el área de Coatzacoalcos, un centro de almacenamiento de gas natural, y otro en el noreste, en el municipio de García, cercano a la zona metropolitana de Monterrey, para aprovechar yacimientos cavernosos de minas de sal otrora para almacenar gas natural y de esta manera contribuir al abasto eficiente de nuestros centros de consumo. En refinación, la estrategia es expandir y modernizar nuestras 6 refinerías. Tenemos 3 ya terminado el proceso, estamos trabajando en Minatitlán y nos faltaría una 2 más. El propósito es actualizar estas plantas de refinación en 3 aspectos fundamentales. 1, la producción de crudo, ahora en un 70% es de crudos pesados, hay que eliminar el azufre y procesarla de manera que el resultante de este proceso de refinación, que es el coque de petróleo, pueda utilizarse como se está utilizando combustible para generar energía eléctrica, a la vez que aumentar la capacidad y el volumen de petróleo crudo a ser procesado, habida cuenta de que somos importadores de gasolina. Es la de Minatitlán, una refinería que tiene ya 100 años de existencia, la inversión individualmente más grande en esta administración de las muchas que ha realizado Petróleos Mexicanos. Hemos relanzado el programa de producción petroquímica. En 10 años anteriores a la administración del presidente Fox no se había invertido en petroquímica. Ahora estamos invirtiendo en petroquímica. Proyectos ya terminados. El incremento en la producción de etileno en la petroquímica Morelos. Incremento en la producción de polipropileno en la misma petroquímica de Morelos. El incremento de etileno en la Cangrejera. La modernización de las plantas de amoníaco en Cozoleacaque y de polietileno en Cangrejera. Un total de $1.646 millones invertidos y ya en producción. En proceso de construcción, en Cangrejera el incremento del estireno y de los aromáticos. En Pajaritos del cloruro de vinilo. En Morelos el incremento de la producción de polietileno, etileno, óxido de etileno. Inversiones de $9.039 millones. Y la definición del proyecto El Fénix para producir etileno, polietileno y aromáticos con inversiones asociadas con el sector privado por $830 millones. La seguridad del personal. Hemos reducido los accidentes a una tasa de 0.6 accidentes por cada millón de horas hombres de trabajo. Es uno de los más altos estándares internacionales. No estamos satisfechos, habremos de continuar trabajando en esta materia. Y por último, quiero referirme brevemente a esta tarea prioritaria en la administración del presidente Fox, de la interacción con el Congreso. Hay un nuevo régimen fiscal para Pemex. Logramos los consensos con los distintos partidos políticos representados en nuestras 2 cámaras, diputados y senadores integrantes del Congreso de la Unión, definir un nuevo régimen fiscal para Pemex. No es la panacea, pero ciertamente es un avance muy importante con respecto al régimen fiscal que tuvimos hasta el 31 de diciembre del 2005. Le permitirá a Pemex contar con recursos adicionales como empresa industrial para realizar el enorme programa de inversiones que requiere la producción de energéticos para nuestro país. Logramos la aprobación de legislación para permitir en Pemex la cogeneración de energía eléctrica, aprovechar el calor que se genera en los procesos de refinación en nuestras 6 refinerías
y ese calor convertirlo en energía eléctrica para alimentar las propias necesidades de Pemex y el excedente venderlo al público a través de la Comisión Federal de Electricidad. Se aprobó por la Cámara de Diputados, está pendiente en su aprobación en la Cámara de Senadores. Esperemos que pronto se dé la ley para el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía. No debemos de depender exclusivamente de los hidrocarburos. Es necesario aprovechar, como lo estamos haciendo ya, la energía procedente de los recursos hidráulicos, del viento, la eólica, la geotérmica, de la biomasa. Para el aprovechamiento del gas grisú, particularmente estas iniciativas que estaban presentadas de tiempo atrás, con el accidente, con el drama que tuvimos los mexicanos en Sabinas, Coahuila, se evidenció la necesidad de legislar en esta materia, circunstancia que se ha dado. El gas grisú es un gas tóxico que la naturaleza lo presenta asociado en los yacimientos de carbón. La circunstancia que teníamos antes de esta legislación era negativo para todos, para perder todos. Tenía un costo que no lo podía aprovechar el minero. Eso es un gas contaminante y es un gas que provoca accidentes como el lamentable de hace unas semanas. Perder. Con esta nueva legislación se podrá aprovechar el valor económico de ese gas grisú, que anteriormente se tiraba al aire, se aireaba, como se dice en la terminología. El valor económico se puede rescatar. Se evita el efecto contaminante del gas grisú, al ya no estar en la naturaleza, sino captado y entregado a Pemex como organismo responsable constitucionalmente del manejo de los hidrocarburos, y se evitarán los accidentes como lamentable ocurrido recientemente. Se ha aprobado también la ley que determina en materia de presupuestos los lineamientos para determinar el techo de producción de crudo, la manera de calcular el precio y la contribución, el precio del petróleo para los efectos presupuestales, eliminando de esta forma, al tener ya el marco jurídico legal, las discusiones politizadas de un tema eminentemente técnico y financiero. En nuestra agenda está la autonomía de gestión, la producción de gas no asociado por parte de particulares, así como el transporte de toda clase de hidrocarburos por ductos. Esta es, en términos generales, señoras y señores reporteros, la estrategia energética del presidente Fox. En esta semana habrá de visitar el presidente, acompañado por quienes trabajamos con él en este sector, algunos de los centros de producción, de las innovaciones que en esta materia tenemos, de los centros de capacitación, de atención al público. Habrá reuniones con trabajadores, con empresarios del sector, con el propósito de intercambiar puntos de vista, de escuchar ponencias, de hacer presentaciones. En suma, una administración que termina el próximo 30 de noviembre, pero que en los últimos meses estará trabajando con el mismo entusiasmo, actitud innovadora, como desde el principio. Quiero, Rubén, y disculpa que haya tomado tanto tiempo en esta exposición, si tú lo permites, un espacio para preguntas. Señor secretario, buenos días. Luis Carriles, de Milenio. Dos cosas. Mencionaba usted el proyecto de las minas de sal para almacenamiento de gas. Es un proyecto que yo recuerdo desde hace unos 10 años probablemente, que ya se había puesto en la mesa de negociaciones y no se había llevado a cabo. No sé si pudiera profundizar sobre este punto. Dos, cuando mencionaba aguas profundas, mencionaba Noxal. Me gustaría saber si ustedes ya tienen planes sobre qué otros pozos estarían buscando. Y tres, mencionaba Burgos, nuevos bloques y nuevos mecanismos legales. Estaríamos hablando de dejar de lado ya los contratos de servicios múltiples, buscar una nueva opción. Por favor, si pudiera profundizar en ello. Sí. Bueno, sobre esto último, sería el mismo instrumento legal. Como ustedes saben, ha habido controversias constitucionales, ha habido litigios en contra de estos y todos los hemos ganado, de manera que está perfectamente claro la posibilidad legal de continuar con ellos. En este aspecto es que se están haciendo algunas modificaciones, pero son de tipo técnico, no el concepto básico a la redacción de los contratos, y reuniendo los elementos técnicos de
las reservas y demás, la delimitación de los campos que habrán de ser licitados. En la primera parte de su pregunta relativo a los cavernas, la utilización de cavernas para almacenar gas natural, efectivamente es un tema que viene planteándose de tiempo atrás. Somos de los pocos países productores importantes en el mundo que no tiene capacidad de almacenamiento. El único almacenamiento de gas que tenemos es la capacidad que existe en nuestra propia red de tubería, los 11,000 kilómetros y fracción que existen, sirve de almacenamiento que nos dura para 2 días, cuando todos los países que producen gas lo almacenan con el propósito de mejor abastecer su mercado o aprovechar los altas y bajas de los precios de conformidad con su estrategia comercial. No se había materializado esto porque es una actividad que pueden realizarla los particulares y quienes son los propietarios de los derechos de esas cavernas. Ahora lo han solicitado formalmente a la CRE, una, como le decía, en el sureste, en la región de Coatzacoalcos, también en antiguos yacimientos de sal, y otro en el noreste, en un municipio del estado de Nuevo León que se llama García, que está muy cercano a la zona metropolitana de Monterrey. De manera que esperemos que en fecha próxima se den las autorizaciones para proceder a contar con esta infraestructura. Evidentemente estos centros de almacenamiento pues tendrán que realizar los contratos comerciales con Pemex Gas para el abasto, para su posterior y establecer los mecanismos de distribución. La tercera, la relativo a los pozos de aguas profundas, ya hay arriba de 500 metros hay quienes se consideran pozos de aguas profundas, hay quien los considera arriba de 800 metros. Arriba de 500 metros de tirante de agua tenemos ya 3 pozos. El de mayor tirante es este de Noxal, que será visitado físicamente por el presidente Fox mañana en su gira de trabajo en el estado de Veracruz, con el propósito de constatar y recibir explicaciones de detalle. Igualmente recibirán ustedes más información detallada de los volúmenes, de las expectativas que hay, de las complicaciones técnicas y cómo es que nuestra empresa Pemex ha estado superando estos obstáculos para lograr extraer el recurso que tenemos en estas aguas. Hay una zona particularmente estratégica, que es la zona limítrofe en el Golfo de México con los Estados Unidos, donde del lado americano, en aguas profundas, ya se están dando perforaciones y no del lado mexicano, y queremos pues pronto iniciar perforaciones también en esa región con el objeto de evitar el efecto popote de los yacimientos de aguas profundas. Yo, Joan Grillo, de Agencia AP. La semana pasada en la revista Expansión comentó el presidente Vicente Fox que pronto Pemex va a anunciar un nuevo encuentro de un nuevo pozo muy profundo de petróleo. Si tiene un comentario sobre esto, por favor. Bueno, pues tendrán ustedes mucho trabajo y mucha información durante esta semana. Ahorita estamos iniciándonos. El programa de trabajo del presidente, que culminará el próximo sábado, aniversario de la expropiación petrolera, 18 de marzo, en un evento en el municipio de Salina Cruz, en la refinería de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, significando con ello el compromiso que tenemos y la convicción de conservar Pemex como una empresa del Estado. Nunca hemos pretendido vender Pemex. Esta es una propiedad, una empresa propiedad de los mexicanos, representada por el gobierno. Y a lo largo de la semana habrá varios eventos donde, insisto, además de estar físicamente poniendo al servicio los fierros que realizan el trabajo de producción, se compartirá con la opinión pública a través de ustedes pues la información inherente relativa a cada uno de estos. De manera pues que habrá mucha información muy importante para nuestro país en este sector de la energía, que estará dada a conocer con detalle en estos eventos que inician el día de hoy. En particular es el pozo que ya anunció, que es el del día de mañana, a tu pregunta. Noxal. Noxal.
es el pozo de 4, un tirante de 950 metros de agua. Y del lecho del mar hacia tierra adentro hasta 4,000 metros. Y los volúmenes que... Mañana, Sí, que es lo que anunciaba la revista Expansión. así es. Compañero. Gracias, buenos días, Jorge Ramos de Grupo Imagen. Señor secretario, la semana pasada el empresario Carlos Slim, que es un empresario sin lugar a dudas exitoso, el tercer hombre más rico del mundo según la revista Forbes, hacía algunas recomendaciones para ser más competitivos a través de algunas acciones que se pueden hacer en el sector energético. Concretamente él hablaba de las paraestatales y de manera particular de Pemex y la CFE. Hablaba de la autonomía de gestión, que por supuesto está en manos del Congreso, no es una atribución del Ejecutivo, pero también decía que pues había que dejar de utilizarlas con fines de recaudación. También decía que pues había que dejarlas en libertad de hacer uso de sus recursos para que pueda decidir sobre la inversión, los montos y toda esta serie de cosas. Decía que había que dejar de endeudarlas a través de sistemas como los PIDIREGAS. Yo quisiera que por favor usted nos dijera cuáles son sus opiniones respecto a estas consideraciones del señor Slim, por supuesto en torno a todos estos asuntos, y que nos precisara cuál es la evolución de las deudas que tienen las paraestatales Pemex y la CFE a través de los PIDIREGAS, y si en esta perforación de pozos profundos participará la iniciativa privada. ¿Qué planes hay para que la iniciativa privada se sume a los nuevos proyectos de las paraestatales? Muchas gracias. Sí, buena parte de estas tesis del señor Slim son las premisas bajo las cuales se están realizando los trabajos del sector energético de nuestro país, bajo las cuales la estrategia energética del presidente Fox ha estado en operación durante el curso de la administración. Para un aspecto muy importante que ha sido uno de los temas a debate a lo largo de la administración también, que es el tema de los precios. Como ustedes escucharon, ya lo conocen, Pemex es el principal contribuyente de nuestro país. El 37% de la captación fiscal proviene de Pemex. El 62% de las ventas totales, Pemex las aporta en pago de sus impuestos, productos, derechos, aprovechamientos, fin de la normatividad fiscal al fisco federal. Es necesario cambiar el régimen fiscal nacional para permitir que Pemex pague menos impuestos y tenga más recursos para inversión. De otra manera, no es factible manejar el presupuesto de egresos de la Federación. Esa premisa está planteada en la reforma hacendaria que el presidente Fox en 2 ocasiones planteó al Congreso y el Congreso no la aprobó. De manera que para hacer operativo y realidad esta tesis del señor Slim, es necesario, previo a ello, cambiar el régimen fiscal nacional con el propósito de hacer menos dependiente a Pemex, menos dependiente al fisco de las contribuciones de Pemex, de manera de que cuente con mayores recursos para su enorme proyecto de inversión y en consecuencia poder reducir además el volumen de endeudamiento. Ahorita le voy a pedir a una de mis colaboradoras que me prepare el volumen de endeudamiento, pero no lo tengo en la memoria. Sí es muy grande, la verdad, es muy grande el endeudamiento de Pemex y de la Comisión, sobre todo de Pemex, en menor proporción, pero también es grande el de la Comisión Federal de Electricidad. Con el resto de las tesis, pues las tomó el señor Slim seguramente el programa del presidente Fox. En la perforación de pozos, tanto en tierra como en aguas someras como en aguas profundas, el titular es Pemex por disposición constitucional. Pemex tiene el derecho a subcontratar trabajos puntuales, concretos, específicos, con contratistas nacionales e internacionales para la realización de algunas tareas en función de las circunstancias. Y es así como contrata bajo distintas figuras, en algunas las adquiere en propiedad, en otras las arrienda, las torres, los aparatos pues que físicamente están flotando o ancladas, según sea el caso en el mar, para poder hacer las tareas. Y no hay distinción constitucional y legal, es una decisión en función de cada caso concreto, a quién se contrata y para qué tarea. Siempre bajo la responsabilidad y bajo la dirección de Petróleos Mexicanos, tanto en tierra como en aguas someras como en aguas profundas. Y ahorita les pasamos la información del volumen de endeudamiento de Pemex y CFE. En el caso concreto de Noxal, ¿tiene algún estimado
información de a cuánto ascienden los contratos que se van a otorgar a la iniciativa privada para que de alguna manera contribuyan a la explotación? No tengo el dato aquí, o sea, del monto de la inversión que estamos realizando en Oxal y cuánto de eso contrató al privado, francamente no tengo ese dato. Mañana lo visitaremos, le preparamos una ficha para que tengan esa información. No lo tengo aquí en mis papeles de trabajo. Camilo. Gracias, buenos días, señor secretario. Justamente en esa dirección preguntarle si existe la posibilidad de que Pemex subcontrate o se asocie con Petrobras, por ejemplo, para explorar los pozos de aguas profundas. Y número dos, ¿cuándo en concreto aspira México a importar este gas boliviano y peruano para regasificarlo en Manzanillo? Gracias. Sobre la primera parte de su pregunta, asociarse no es posible constitucionalmente. Pemex, por disposición constitucional, es el único en representación de México que puede administrar los recursos de hidrocarburos. Puede contratar para la realización de una tarea puntual, específica, concreta, como se ha hecho históricamente para realizar determinadas tareas en función de los programas de trabajo, de las licitaciones de los ganadores. Para la planta regasificadora que habremos de construir en Manzanillo, que se anunció hace algunas semanas en una gira de trabajo del presidente Fox a ese lugar, están en internet las prebases de licitación. Se está para estar listas en el mes de mayo y junio en dos partes. Una, la construcción del puerto y la planta de regasificación por una parte, y por otra el abasto de la molécula. Hemos estado recibiendo varias empresas, varios países o empresas que trabajan en países que tienen interés en suministrar el gas natural licuado. Dos de ellos son Perú y Bolivia. Por razones geográficas resultan los más próximos, son países con reservas abundantes, son países, en el caso del Perú, donde sus yacimientos, esencialmente los de Camisea, que están tierra adentro, a 600 kilómetros de la costa peruana, ya tienen construido buena parte del gasoducto que lleva el gas al puerto y están en proceso de construcción de su planta licuefactora. En el caso de Bolivia tienen grandes yacimientos, no tienen todavía el gasoducto, tienen el permiso de Perú, no así de Chile por razones históricas. Pero en fin, de cualquier manera, la visita que hicimos hace 2 semanas, manifestaron ambos países, empresas que operan en ambos países, algunas propiedad del Estado, otras propiedad de particulares, su interés en participar en la licitación. También hemos recibido muestra de interés, es para el Océano Pacífico, para Manzanillo, interés de Rusia, de Indonesia y de Australia, de cotizar, de manera que si en una licitación, pues habrá de ganarla quien cotice en los mejores términos. Petrobras, como cualquier empresa petrolera, pues con experiencia, Petrobras es una de las empresas mundiales o internacionales de origen brasileño que ya está perforando en aguas profundas en distintos lugares, incluyendo las aguas territoriales norteamericanas. De manera que si en su momento las licitaciones que haya específicas por las distintas especialidades que se requieren, Petrobras tiene interés y resulta el ganador, pues podrá ser contratado. El dato que me pasan a propósito de los endeudamientos son 1.058, o sea, miles de millones de pesos la deuda total, incluyendo el pasivo laboral, el que asciende a 358.000 millones de pesos. ¿Esto incluye la Pidregas? Sí, incluye Pidregas. ¿Esto ha significado un aumento o podemos indicar alguna reducción? ¿Cuál ha sido el Se ha venido incrementando. Sí. Los recursos que requiere Pemex para su programa de expansión, para su programa de inversión y para pagar impuestos no son suficientes, es el 62%, le quedan 38% para sus gastos de operación, para el servicio de su deuda y para las inversiones de capital. No son suficientes el 38% de sus ingresos. Entonces tienen que endeudarse para
realizar los programas de inversión, de manera que se han venido incrementando. Carlos, dos preguntas más. Compañera. Sí, señor secretario. Entonces, admite que esta postergación de inversión de Pemex se debe a la falta de recursos propios y por eso es el endeudamiento. Eso por una parte. La otra pregunta es, al admitir ustedes que Cantarell está en declive, ¿quiere decir que México ha perdido la joya de su corona y que esto se debe a una sobreexplotación? ¿Y en cuánto disminuirá las divisas que captaba México por la venta de este crudo? Y la última, ¿a cuánto ascenderá el número de familias mexicanas que desgraciadamente roban la luz a nivel República Mexicana? Mira, la primera parte, no hay ninguna postergación de inversiones. Todas las inversiones en el sector energético son de largo plazo. Aunque hubiera, que no es el caso, un abasto ilimitado de recursos financieros, el explorar, el perforar los pozos, en ponerlos en plena producción, en refinar el petróleo crudo, en distribuirlo, son inversiones que toman años. De manera que se realiza una programación de largo plazo. Hoy, 2006, se están tomando decisiones que habrán de materializarse en el 2008, en el 2010, en el 2012. Y en esta administración se han materializado decisiones que se tomaron previo a al ejercicio constitucional de la presidencia por parte del presidente Fox y quienes los hemos acompañado en su equipo de trabajo. Así funciona la industria energética en México y en el mundo. Evidentemente se asignan recursos en función de las disposiciones presupuestales. Si hubiera más dinero, ¿el programa de inversiones sería mayor? La respuesta definitivamente es sí. No lo hay porque estamos pues en este régimen fiscal y además pues con las dimensiones propias de nuestra empresa. La primera parte de su pregunta. La segunda, comentaba que además no es nuevo, siempre hemos tenido una actitud de transparencia de información en cuanto al comportamiento de nuestros pozos. La vida de todos los pozos, no nada más de Cantarell, es la que señalaba. Se explora, se empiezan a hacer las primeras perforaciones exploratorias. Una vez que se detecta y se dimensiona, se hacen las perforaciones para explotar los yacimientos de crudo en un determinado pozo, en una determinada región. Y van subiendo del volumen de producción hasta que llega a un pico y posteriormente empieza el declive, que es el caso de Cantarell, y como ha sido el caso de cientos de miles de pozos que a lo largo de nuestra historia hemos tenido en nuestro país. En paralelo con esto, con el programa y con la convicción en esta administración, que no se tenía en las administraciones anteriores, con la asignación del doble de recursos, 12.6 miles de millones de pesos contra 6.6, el doble de recursos, es que el declive de Cantarell y de otros se está reponiendo con nuevos pozos. De manera que la reducción de las ventas de Pemex no se está dando. La producción y las ventas, tanto para el abasto nacional como para los mercados de exportación, ha ido creciendo a lo largo de esta administración. De manera que no ha habido un decremento pues de la producción en virtud de esta circunstancia del pozo Cantarell. El número de familias que roban a nivel república es muy grande, particularmente en la zona abastecida por Luz y Fuerza del Centro. Luz y Fuerza del Centro abastece el consumo de energía eléctrica del Distrito Federal, del Estado de México, de Morelos y del Estado de Hidalgo. No en su totalidad, esencialmente la zona conurbada, aunque también sirviendo poblaciones como Toluca, Cuernavaca y algunas otras no necesariamente conurbadas con el Distrito Federal. No tengo con honestidad el número de contratantes, y el número de tomas clandestinas
que se tienen detectadas, pero suman miles, se suma por miles. Y es una tarea constante de cuadrillas de Luz y Fuerza del centro, de estar cortando el servicio, de estarlos invitando a que hagan la contratación por el cauce legal. Es algo que es un producto, es un servicio que recibimos y que la mayor parte, por mucho la mayor parte de los mexicanos, de contratantes de Comisión Federal y de Luz y Fuerza, sí contratamos y sí pagamos los consumos, debo reconocer, pero suman algunos miles los que no lo hacen, y hay esa tarea permanente, constante. Es uno de los puntos que en las sesiones de Consejo de Administración que me toca presidir, revisamos puntualmente. Hay estrategias concretas para lograr ese propósito de regularización y cobrar el 100% de la energía que generamos y que distribuimos. La última pregunta. Secretario, Leticia Alcántara de Canal 11, quisiera preguntarle entonces, haciendo un recuento, ¿cuáles son los principales logros en materia energética del presidente Fox y cuáles serían los retos que quedan pendientes para otra administración para seguir garantizando tanto el abasto de energéticos como el que se cuente con ellos? Bueno, pues es básicamente lo que enumeré a lo largo de la exposición. Esencialmente es lograr el incremento de la producción, tanto en energía eléctrica como en petróleo crudo, como en gas natural. La utilización de fuentes renovables de energía, en forma sustantiva la hidráulica y la eólica en menor proporción. La apertura de centros de capacitación a nivel licenciaturas y la apertura de oficinas de atención al público en el sector eléctrico. En el sector de hidrocarburos, el inicio de la perforación de pozos en aguas profundas, el relanzamiento del sector petroquímico dentro de Pemex, con las inversiones descritas que se tenía abandonado, y la convicción seguido de inversiones y tareas concretas, puntuales, específicas en la administración para lograr la seguridad de nuestro personal y de el entorno físico, que es muy amplio, opera en toda la República, como lo sabemos, con el propósito de reducir los accidentes. Así muy en términos generales, estas pudieran ser una síntesis de los logros más importantes, así como en la materia legislativa, pues el lograr la aprobación de las leyes mencionadas y continuar con la tarea de interacción a base de argumentos, de elementos de convicción hacia los diputados y senadores para que en su momento así lo decidan en el proceso constitucional legislativo. Yo les agradezco su atención. Gracias, Rubén, por prestarme este espacio, y bueno, pues sé que la fuente de presidencia nos acompañará en el programa de esta semana. Gracias y muy buenos días. Gracias a ti. Bueno, mañana, gracias, Fernando. Mañana estará con nosotros el director de la CFE para plantear las cosas en particular en el campo de la electricidad. Y el jueves estará con nosotros el director de la Comisión Nacional del Agua para plantearnos el foro del agua. Muy probablemente mañana también, el miércoles, estará con nosotros Eduardo Sojo para plantear este primer trimestre de resultados económicos. Muy rápido, perdón, tengo una reunión en este momento. Pues ahí está. Lunes, México, el Estado de México, para inauguración del primer vuelo de la aerolínea Volaris, una de estas líneas baratas que tienen sede en Toluca. Después la inauguración lunes esto, después explico, martes Veracruz, relacionado con el pozo Noxal, el pozo profundo. Habrá un viaje en helicóptero hacia el interior del Golfo para estar ahí presente y hacer la exploración, la visita. Después Veracruz, el miércoles. El jueves, aquí en la Ciudad de México, el presidente iba a inaugurar el 4º Foro Mundial del Agua. Estaban inscritos hacia el miércoles algo así como 12, 13 mil personas, y se espera que va a alcanzar las 15, 16 mil personas para asistencia de este foro. Y luego confirmados 140 ministros entre medio ambiente, cosas relacionadas con el agua.
luego el viernes gira por Tamaulipas y el sábado gira por Oaxaca. Esa sería la agenda de esta semana del señor presidente. En particular, pues, la gira por el Estado de México y Sonora es la 593 del sexenio, la 543 por el país en el sexenio, la 35 por el país en este año, por el Estado de México la 40 en el sexenio y por Sonora la 18 en el sexenio. Esta es la agenda presidencial para el día de hoy. El señor presidente estuvo trabajando en una revisión de asuntos y estudio de documentos. A las 9:35 sale de Los Pinos hacia el Estado de México para la inauguración de la línea aérea en el aeropuerto de Toluca y luego va a Sonora. En el Estado de México es esto, el primer vuelo de la aerolínea Volaris. Sonora, inauguración del Centro de Atención Regional, inauguración de la conversión del ciclo combinado de la central de Hermosillo e interconexión eléctrica del noreste, estará ya totalmente conectado. Comida con trabajadores del sindicato del SUTER, inauguración del Campus 11 de la Universidad Tecnológica de la Comisión Federal de Electricidad. Esas son las actividades en Sonora. Luego el presidente regresa a las 21:40, está llegando a la residencia oficial de Los Pinos. Y 3 o 4 datos muy rápidos que pueden ser de su interés. Bueno, hoy estará pues el presidente acá en Toluca. La inversión en el desarrollo de aeropuertos en el 2001-2005 ha habido una inversión de 14,200 millones de pesos para renovar la infraestructura aeroportuaria del país. El centro de operaciones donde va a operar esta línea es el Aeropuerto Internacional de Toluca y la primera fase de inversión de esta empresa ha sido de $100 millones. Luego el señor presidente estará en la inauguración del Centro de Atención Regional de la Comisión Federal de Electricidad. Como ya mencionaba Fernando, son 23 millones de clientes que tiene la comisión. Es el centro de atención regional del país. Hay 13, hoy se inaugura uno de ellos. Los medios de atención al cliente es por teléfono, en el 071, secciones audiovisuales, sesiones en línea de chat, servicios en línea del portal de CFE Internet, correo electrónico, y son centros regionales de quejas y atención a los contratantes del servicio, ¿no? Luego el señor presidente estará en la inauguración de esta planta de ciclo combinado que se ha reconvertido. Las nuevas 96 de los hogares del país cuentan con energía eléctrica a través de la red, como ya lo decía el secretario de Energía. Ese otro 4% está siendo atacado para llevar el servicio por la vía de generación de celdas solares, por medios alternativos, porque están muy lejos, son comunidades aisladas, y en particular ese es el proyecto que trae Xóchitl en combinación con la CFE. Nuevas centrales en el 2001-2005, 32. La inversión pública privada en este sector con estas plantas ha sido de 50,000 millones de pesos. Y la inversión de la central eléctrica de Hermosillo es de 77 millones de dólares. Luego, el señor presidente estará en la inauguración del Campus 11, que es muy, muy importante para el desarrollo de la Comisión Federal de Electricidad, planes de estudio para los trabajadores del sector eléctrico, cursos en línea y conexión virtual con las principales instituciones educativas a nivel superior, alumnos 1,560 en esos campus a nivel de licenciatura y 1,660 a nivel de maestría. Para el 2010 habrá 5,000 egresados de estos campus, de estas universidades de la propia Comisión Federal de Electricidad, especializadas en los temas que ella trata. Después, el señor presidente tendrá esa comida y luego regresamos a la Ciudad de México. Ya voy tarde, 2, 3 preguntas, por favor, y me tengo que ir porque también me voy a la gira. Sí, Jorge. A ver, me gustaría conocer cuál es el balance que hace la Presidencia de la República de las elecciones ayer en el Estado de México. Se dice que hay avance del PRD, estancamiento del PRI, retroceso del PAN, para ponerlo en esos términos, pero lo que más preocupa quizás 60% de abstencionismo. ¿Es indicativo de lo que podría suceder el 2 de julio? Mira, sobre las elecciones no tenemos ningún comentario, es los ciudadanos los que deciden y eso está en el ámbito de su propia decisión, en el ejercicio de su derecho. Sí la Presidencia manifiesta su preocupación por el alto nivel de abstencionismo. La ciudadanía debe ejercer ese derecho y esa obligación y sí lamentamos esta baja votación. Sí.
¿Cómo se ve la preferencia después del otro motín en Ciudad Juárez, en la cárcel, que le deja 8 personas muertos? ¿Cómo se ve que sigue muchísimos problemas en los cárceles y los reclusores de México? Sí, es un problema que toca a las autoridades municipales, es una penitenciaría, un cerezo que depende de la autoridad municipal. El gobierno de México, el gobierno federal, perdón, ha ofrecido tanto al gobierno del estado como al gobierno municipal toda su colaboración, y cualquier demanda de tanto del gobierno del estado como el municipio será atendida. Lamentamos tremendamente estos hechos. Y hay un problema que los municipios, los gobiernos estatales y el gobierno federal deben de hacer frente y seguir resolviendo. Sí, buenos días, Rubén. Hace unos meses hablabas de los libros blancos que ya estaban realizando el gobierno federal para entregar a la administración. Yo quería preguntar si ya están listos estos libros blancos, si el gobierno federal ya está listo para hacer la transición, para entregar al gobierno, si va a haber algún fondo económico como hubo cuando el presidente Vicente Fox tomó este gobierno hace 6 años. Toda esa información me acuerdo que la di un día con precisión, no la tengo en la cabeza. Sí, el Congreso ya aprobó un fondo de la transición, lo aprobó el Congreso para el presupuesto 2006, y están las fechas de corte. Creo que el último corte de entrega es el mes de octubre. Entonces está todo programado con fechas precisas, en el cual se irán dando adelantos, y todos estos documentos que por primera vez en la historia serán entregados al gobierno. La característica era que los gobiernos anteriores se llevaban todo y no dejaban nada. Aquí se va a entregar toda la información para que tengan los desarrollos históricos del gobierno. Y también dentro de los planes de la entrega de los libros blancos está la obligación de entregar un proyecto de acción para los próximos 90 días en cada una de las dependencias del gobierno federal. Estaba aquí alguien y luego Carlos. ¿Sí? Marisa. Gracias. Independientemente de que sabemos que la Presidencia de la República no contesta a los candidatos al gobierno de la República, va más allá de una respuesta a estos insultos que hemos escuchado recientemente, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador, al llamar al presidente Vicente Fox chachalacota, la chachalacota mayor. ¿Y hasta dónde va a tolerar el gobierno federal este tipo de insultos? ¿Hasta dónde se va a llegar en esto? De parte de la Presidencia de la República, ningún comentario. Eso toca a la ciudadanía. Sí, Rubén, en 2 preguntas. En 12 días más se cumplen 12 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio. El señor presidente, en una de sus promesas de campaña, dijo que él iba a solucionar este problema. También ya se dice que el general Domiro está siendo señalado con un grado de intervención intelectual en este asunto. ¿Cuál sería el estatus que guarda la investigación del caso Colosio? Y la otra, ¿podría el señor secretario de Gobernación explicar cómo fue que le dio toma de nota a Napoleón Gómez Sada cuando él fungía como de titular de la Secretaría del Trabajo y no cumplía con los requerimientos que le había negado también para poder llegar? Sobre las 2 primeras preguntas no tengo ningún comentario. Sobre la tercera las preguntas, pues en el marco de la legislación vigente se hizo la toma de nota, no tengo más que añadir. Nos vemos mañana, estará con nosotros aquí Alfredo Elías Ayub, director de la Comisión Federal de Electricidad. Buen día, nos vemos.